Francisco, muchísimas gracias por recibirme. Entiendo que desde Austria, ¿correcto? Desde Austria, Sí, sí, desde los Alpes, desde los desde, Alpes. desde los Alpes. Y bueno, muchísimas gracias por sacar este tiempo, digamos, de un espacio que desde hace varios meses queríamos concretar. Usted siempre muy disponible. Yo fui el que dejé un poquito la conversación a un lado, pero muchas gracias, don Francisco. Cuéntenos un poquito, ¿cómo conoció usted a Julián María, ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando le conoció? Bien, yo cuando era estudiante, pues tenía mis estudios de bachillerato y nos enseñaron filosofía. Y entonces la filosofía nos contaban que era la ciencia fundamental para conocer la realidad y orientarse. Entonces, yo, siguiendo esa necesidad que tiene toda persona de en la edad adolescente de conocer la realidad y de orientarse en el mundo, pues me enteré leyendo un libro de Julián Marías que decía la filosofía española actual. En esos años, cuando tenía 16 años, pues empecé a leer y luego al poco tiempo el libro de Ortega y Gasset de la rebelión de las masas, pues me hicieron orientarme en ese mundo de la necesidad de todo joven que tiene de saber a qué atenerse en el mundo. Y esa necesidad pues siguió en esos años. Curiosamente, en el veraneo del año 1971 me encontré a Julián Marías viviendo debajo de mi casa, en Soria, en el veraneo. Ya es una casualidad extraordinaria que, habiendo empezado a leer a Julián Marías, me lo encuentro viviendo en el piso de abajo. Yo, asombrado, me encuentro a él, a su familia, viviendo, compartiendo la escalera, saludándonos. Y allí, pues eso, estuve varios años conviviendo con él, hasta que murió Lolita en el año 77, finales de diciembre. Y el año siguiente estuve yo viviendo en la casa donde vivió Marías. En esa misma casa donde estuve viviendo Marías, la alquiló mi familia, estuve viviendo allí. Y siempre digo, bueno, yo me he bañado en la bañera donde se bañaba Julián Marías. Fue una especie de bautismo en diferido de la vida de Marías, y compartiendo esos años veraneos de la vida de Marías en Soria, Lolita, y todas esas experiencias, esas lecturas que vivió él y que yo compartí de alguna manera, los cursos de Soria, todo eso, esos veraneos, que he puesto hace poco un artículo que compartí también con los hijos de María, con Javier Marías, con toda la familia. Y allí pues se fue cuando empecé a convivir de alguna manera con ellos y a seguir yo por mi cuenta estudiando la filosofía como necesidad humana. La filosofía siempre la veo como una necesidad de todo hombre occidental que tiene necesidad de la filosofía para orientarse. Y desde entonces, pues yo vivo el mundo de la filosofía desde como una saber a qué atenerse, la necesidad humana de eso. No vivo de la filosofía, pero vivo desde la filosofía y procuro hacerlo así. Y eso es lo que estoy haciendo con mis páginas. Luego ya, a partir de que empezó a dar sus cursos Julián María, ya sí, asistí asiduamente durante 18 años a los cursos suyos, y allí pues conocí a mi mujer, que también es discípula de Marías, y allí nos conocimos, o sea que también gracias a Marías me he podido casar. Él ha sido el celestino de mi vida posterior, y allí grabábamos las conferencias, los que íbamos allí, las personas que nos quedábamos al fondo de las conferencias, grabamos, y hemos tenido ya compartiendo muchas conferencias, cientos de conferencias grabadas, que estoy poniendo algunas de ellas en mi bitácora, en mi canal de YouTube, y algunas de ellas han sido libros, las he publicado en libros, y continuaré poniendo conferencias de Marías que me van aportando los amigos, algunos muertos ya, de los cursos de Marías de tantos años. Y así es como he seguido yo viviendo Marías hasta ahora, hasta ahora. O sea que todo comenzó un poquito por el bachillerato, ¿no? Por el profesor de filosofía de la época de estudios, ¿verdad? Hombre, más que profesor yo le recuerdo, pero
yo lo que aprendí en la filosofía es la necesidad de la filosofía para orientarse. Y esa necesidad, pues, inmediatamente la encontré satisfecha en la filosofía española, puesto que era una necesidad histórica española y del mundo hispánico. Esa necesidad de orientarse a raíz de la crisis del 98, la crisis española de la pérdida del mundo hispánico. Y esa necesidad hizo posible la creación de un siglo de oro en España y la creación de la filosofía en España por primera vez en su historia. Es decir, el siglo de oro español del siglo XVI y XVII no hizo la filosofía, no creó una filosofía original. Pero en cambio este siglo de oro del siglo XX, incluso de finales del XIX, sí ha creado una filosofía original. Y esa filosofía original es fruto de una necesidad histórica de saber a qué atenerse. Y yo he continuado esa necesidad histórica española, continuándola con Marías, con Ortega, con todos los grandes creadores de ese siglo de oro español, que espero que continúe, o si no, que es darlo a conocer en todas sus dimensiones con mis páginas de internet, pues procuro darlo a conocer todo lo que puedo y todos los discípulos de Ortega y los que fueron a América, todos los procuro poner en mis páginas de internet. Sí, es así. ¿Es posible decir qué importancia tuvo Soria en la vida de Julián Marías? Bueno, Soria tuvo mucha importancia, igual que la tiene para mí, ha tenido Elio Carpintero. En mi familia, mi padre llegó el año 42, igual que llegó el padre de Elio Carpintero, el año 42 a Soria, y Marías pues le sirvió para vivir, digamos, desde dentro la vida cotidiana de la España profunda. Y en una ciudad que es la ciudad representativa de la poesía española, la ciudad poética por excelencia, llena de rincones con Antonio Machado, Gerardo Diego, Gustavo Adolfo Bécquer. Es una ciudad poética por excelencia. Yo la he vivido así. En mi casa, mi padre tenía las paredes llenas de poesía de Antonio Machado y yo iba por la casa viendo poesías por un sitio o por otro. Marías también tenía la misma experiencia, gran admirador de Antonio Machado y de todos los poetas, Bécquer y Gerardo Diego, y para él pues fue vivir la vida cotidiana de España durante muchísimos años, tener una relación estrecha con lo más profundo de la historia de España y vivir una vida tranquila y relajada, como he vivido yo, viviendo de alguna manera con los hijos de Marías en un sitio o en otro, o poder vivir un verano en libertad, porque claro, los niños y los hijos suyos, igual que yo, nos dejaban los padres salir y disfrutar de la ciudad, una ciudad pequeña que se podía transitar sin dificultad y que se podía vivir con una facilidad extraordinaria, relacionándose, yendo al río, yendo a los viajes, a las poblaciones próximas, y entonces pues, era una vida muy relajada y muy enriquecida por el trato personal, sobre todo. La relación personal que se establecía en una ciudad permanentemente se podría recorrer a pie, era una posibilidad extraordinaria de enriquecimiento que lo hemos recibido todos y Marías lo ha vivido con mucha intensidad y lo ha escrito con mucha facilidad y ha hecho muchos artículos en esos años que son muy enriquecedores para todos. Era como una especie de equilibrio para Marías, poder estar esos 2, 3 meses del verano en Soria, ¿no? Después de viajar por tantas ciudades en el mundo, era como su polo a tierra, ¿no? Y era también un Sí, lugar donde leía mucho, ¿no? Leía muchísimo en Soria, ¿no? sí, en Soria leía, yo me asomaba al balcón, me asomaba la cabeza y lo veía debajo leyendo. Luego iba a pasear en el castillo próximo a la ciudad y ahí me lo encontraba leyendo el periódico. Y iba paseando y siempre encontrabas en un sitio o en otro a Marías, a sus hijos, a su familia. Y él, claro, vivía en una casa que era de estudiantes, es decir, durante todo el año los estudiantes estaban allí pasando el curso y en el verano lo alquilaba a Marías, una casa muy poco decorada porque sabía que los estudiantes iban a vivir allí y no tenía ningún detalle propio de convivencia personal.
y era muy curiosa de conocer, porque estoy viviendo allí, y allí tenía, pues eso, mucho sitio para que los hijos, las familias tuvieran. El teléfono estaba bloqueado para que los estudiantes no gastaran demasiado en llamadas telefónicas, y entonces él podía recibir llamadas, pero no podía realizarlas. De todas maneras, él siempre, todas las tardes, iba allí a un bar, a una terraza, tenía sus tertulias, y ahí yo me asomaba a ver quién iba. Había varias tertulias en ese sitio y él hacía mucha vida de tertulia, hablaba con muchas personas, y luego tenía los cursos que hicieron en verano, los cursos de Soria famosos, donde reunió a los mejores intelectuales de la vida española, y repitiendo un poco lo que se hacía en los grandes cursos de la Universidad de Puerto Rico, se hizo posteriormente en los cursos que dieron el Colegio de Méritos, porque esos grandes autores españoles que realizaban cursos en Despidal, organizaban sus cursos de verano, en cursos de verano en varios sitios, en Soria se realizaron unos cursos de verano específicos, y iban los mejores intelectuales de la vida española. Y allí, pues, yo no llegué a conocerlo personalmente, pero sí viví el ambiente que había en la ciudad de Soria, pues sobre todo estudiantes suecos, norteamericanos, de países extranjeros, que daban un ambiente intelectual e internacional a la vida soriana. Y esos años sí fueron muy importantes. Ya cuando murió Lolita ya desapareció toda esa riqueza que Marías veía acompañado con su mujer, pero él ya solo no quiso seguir y ya no volví a verle por allí, por Soria, a partir del año 78. Es así. Pero ya don Julián ya no podía volver a Soria, ¿no? O sea, Soria le evocaba una cantidad de recuerdos al lado de Claro, Lolita. sí, ya fue muy poco, ya años posteriores sí fue, pero ya fue muy poco. Y yo, claro, vivía el resto de los años en Soria, y ya también, pocos años después, ya me fui por otros sitios y ya dejé de percibir esa vida cotidiana de verano, que es la misma que vivió él, exactamente igual. Así que ya pues desapareció ese mundo, esa Arcadia ideal, donde Soria era todo maravilloso y era uno joven y parecía todo mucho mejor de lo que realmente podía parecer y real podía ser. Sí. Y recuerda, ¿llegó usted a conocer a don Heliodoro Carpintero? Bueno, yo le conocía de vista porque, claro, como mi padre en el año 42, cuando llegó a Soria, llegó Elio Carpintero, pues tenían amigos comunes. Mi padre era muy amigo de un amigo muy grande de Elio Carpintero. Y entonces conocí de vista a todos los sorianos que iban por allí. No le conocí personalmente, yo luego, unos años después, conocí a su hijo, a Elio Carpintero, pero a Eliodoro Carpintero de vista nada más, no le conocí personalmente. Y a otros sorianos de allí destacados y famosos, pues que conocía catedráticos de algún sitio, que conocía, lo veía por allí, personajes conocidos que iban y venían. Fernando Sánchez Dragó, un escritor español, algunas personalidades de la vida española que vivían y iban allí, pues sí convivía de alguna manera con ellos, pero no con un trato directo y personal, no lo conocía. No, permítame, don Francisco, citar un pasaje de una vida presente de Julián Marías, donde habla precisamente de Soria, ¿verdad? Entonces, abro comillas. Yo tenía un mirador en la calle Mayor, en el Collado. Desde allí veía pasar a la gente, pero no era solo gente, eran personas, muchas conocidas, por lo menos percibidas en su individualidad. Las miraba ir y venir a sus cosas. Las sorprendía en la espontaneidad de sus trayectorias, cuando descubrían en sus gestos que no contaban con un espectador sus proyectos vitales, quiénes eran, es decir, quiénes pretendían ser. Eran sus vidas. No tenían que ver conmigo, pero yo tenía que ver con ellos. Eso que pasaba por la calle me pasaba a mí. Hasta ahí la frase, ¿no? Para Marías era un mirador y de hecho Marías va a usar esa imagen un poquito del mirador para hablar del cine, ¿no? Pero él no se imaginaba que él mirando a las personas estaba a su vez siendo mirado, posiblemente desde un piso superior
por alguien que luego iba a ser pues un gran admirador, un gran seguidor y difusor de su pensamiento, ¿verdad? Hombre, yo estuve en el mirador de arriba, es decir, él estaba mirando el mirador en la segunda planta, vivía en la segunda planta, y yo estuve unos años en la tercera planta, justo encima de su mirador, y luego en la primera planta. Mi abuela se fue ya era mayor y tenía dificultades para subir a la tercera planta y se quedó en la primera planta. Pero yo cuando le conocí, los años en que vivía con la familia, era la tercera planta, justo encima de él. Yo le veía el mirador, le veía a él en el mirador y miraba lo mismo que él, claro. Un poco más alto, pero era exactamente lo mismo. Y entonces, pues la experiencia es muy similar, pareja, y eso ya digo que el año que él no pudo ir, ya estuve yo en ese mismo mirador, mirando y viviendo en esa misma casa y conviviendo con los mismos vecinos y con la Soria de toda la vida, pues estuve ahí ese año. Luego ya posteriormente ya fuimos a otras casas y ahora ese mirador y esa casa pues se conservó solo la fachada, han derribado todo por dentro y han construido unos apartamentos, casas, apartamentos que las han vendido individualmente para alquilar, pequeños, pero el edificio solo han conservado la fachada y el resto lo han construido nuevo. Sí, ya la última vez que lo vi estaba así. ¿Recuerda usted de pronto alguna escena de Lolita con don Julián? ¿Verdad? Usted tuvo esa fortuna de verles, me imagino yo que pasear, salir de la casa, entrar a casa, caminar juntos. Eh, Sí, yo recuerdo siempre por la escalera, era curioso, porque Lolita siempre sonriente. Cruzabas, entrabas en la escalera, salías por la escalera y la encontrabas siempre sonriente, saludando, muy amable, muy afable, siempre estaba alegre. Y a Marías siempre me cruzaba con la escalera y no me saludaba, o sea, era siempre, parecía que venía de hablar con Aristóteles, o fin, o hablar con Descartes o con los grandes filósofos, pero es que como si no pasara delante de él, o sea, él estaba en su mundo y no me veía. Y entonces me extrañaba, me da miedo un hombre tan serio que no esté hablando con el vecino que se cruza en la puerta. Y siempre me parecía extraño. Luego ya le coincidido con él en otros momentos, pero en la escalera de esa casa, que era muy oscura, no tenía casi luz, pues era todo una aparición extraña, ¿no? A Julián María. Luego los hijos sí coincidía con ellos, me cruzaba. Alguna vez he tenido alguna anécdota con Javier Marías, con los otros hijos. Yo me asomaba al mirador y veía a los hijos de abajo mirando también a su vez, y entonces me quedaba mirando a los hijos me quedaban mirando a mí. En fin, siempre esos recuerdos. Y luego, pues, he tenido mucha relación cuando iba al río Duero a bañarme, que en verano en Río Duero pues, está bastante fría, pero se puede uno bañar bien. Ahí sí he tenido trato con los hijos, que también se iban a bañar, iban en barca, y yo también coincidía con ellos. Con los padres no tanto, porque ellos hacían una vida de tertulia y de relación entre personas mayores. Yo con los hijos sí me he coincidido más con ellos. Con los padres no mucho porque tenían muchas visitas, muchas relaciones con personas serias, responsables y mayores, que yo tenía 17 años o 18 y todo me parecían gente de otras generaciones, de otro mundo. Y no tenía trato con ellos, la verdad. Usted asistió por cerca de 17 años a los cursos que dictó Marías entre el 85 y el 2002. Eso equivale como a 2 doctorados en filosofía, creo yo. Pero ¿cuál de esos cursos recuerda más? ¿Cuál le llamó más la atención? Bueno, yo pues sí he ido a muchísimos cursos de María. Siempre la novedad es el primer curso que vas allí al Instituto de España, lleno de gente, hay que ir media hora antes para poder sentarse. Nosotros, los que nos quedábamos atrás en los altavoces, íbamos a grabar las conferencias y entonces no nos preocupaba tanto el sentarnos en primera fila, pero era muy interesante por eso, por la cantidad de personas que iban allí. Yo recuerdo que a veces no se podía casi ni entrar. Mi esposa, que fue a los primeros cursos, decía que no había tanta gente, porque Marías todavía no había empezado a escribir en el periódico ABC, que era el periódico de referencia del prestigio social, ¿no?, en España. Y entonces todavía no había muy poca gente. Iba el emperador del Japón, que el emperador
el embajador del Japón. Iba allí y tenía mucha amistad con el embajador del Japón, y luego María fue al Japón a hacer unos artículos, una visita de unas fechas para conocerlo, supongo que invitado por este embajador, y escribió unos artículos sobre el Japón muy interesantes. Y esos cursos, ya digo que eran varios. Llegó un momento en que había 5 cursos a la semana. María trabajaba como una barbaridad. Dijo, yo no trabajo como un buey, trabajo como una yunta, como si fueran 2 bueyes, porque después de la muerte de Lolita, él se refugió en el trabajo y trabajó como deshumana, una cosa sobrehumana, o sea, una cosa extraordinaria. El trabajo y el esfuerzo que hizo Marías. Los lunes daba el curso en la Cámara de Comercio de la Fundación Fundes, los martes en el Instituto de España, que ahí tengo yo los cursos que dio, los miércoles en el Colegio Libre de Méritos, los jueves iba por la primera hora de la tarde, iba primero a la Fundación Arte y Cultura, daba a las 4 de la tarde una clase porque a las 7 tenía reunión en la Real Academia de la Lengua. Y los viernes, algunas veces, daba cursos en el Casino de Madrid, que la Asociación de Amigos de Julián Marías, que fue una de las que yo soy uno de los fundadores, junto con mi mujer, aprovechando esos cursos, se creó una asociación de amigos de Julián Marías, que a su vez también organizaban cursos de Julián Marías y le hacían a Marías trabajar, pues eso, de manera exagerada, cursos y cursos uno tras otro, a los cuales yo fui unos 40 cursos. Tengo conferencias grabadas de muchísimos, otros hizo libros propiamente. Yo en mi bitácora tengo transcritos 4 cursos o 5, luego he editado el libro La España posible del siglo XXI, editado como libro, y tengo pues eso, más libros. Y ahora usted me pide y otros me piden también el curso sobre cine. Entonces, pues yo ya tengo unas cuantas 15 conferencias del curso sobre cine, iré poniéndolas también en mi página de internet, y algunos cursos más que tengo, pero yo, claro, no quiero abrumar a las personas porque María ya ha escrito 80 y tantos libros, y tampoco es cuestión de abrumar a las personas con otros cuantos cursos inéditos que poco tienen que aportar al conjunto de su obra. María escribió mucho porque no dio clases en España, entonces sustituyó esas clases por la escritura, los textos, los libros. Dio pocos cursos en vida normal, luego ya en los últimos años, los últimos 20 años, sí dio muchos cursos, pero sustituyó esa labor de enseñanza escribiendo muchísimo. Y en el cine, que es el que a usted le interesa más, 1.500 artículos que un escritor o un filósofo pues nunca en la vida hubiera podido escribir 1.500 artículos de cine si no llega a ser que no pudo enseñar en España. Si llega a poder, pues no hubiera podido escribir esos tantos artículos, tantos escritos. ¿Imaginaban ustedes el impacto, la repercusión que iban a tener esas grabaciones hace 20, 30, 40 años de estas conferencias? Porque hoy en día pues son auténticos tesoros, auténticas joyas de la filosofía. Bien, esas conferencias Marías no las quería de ninguna manera que se grabaran, ni quería que se reprodujeran. O sea, él estaba muy quejoso de esa situación, de cómo ahora se puede grabar cualquier cosa, cualquier texto. Las personas que van acumulando escritos y grabaciones y cursos sobre autores que han escrito a lo mejor pocos libros, pero que inundan su obra con escritos, digamos, periódicos, grabaciones, y esto. Él no era muy partidario de eso. Por eso yo tampoco quiero extenderme mucho en dar cursos inéditos, porque Marías decía que ya había escrito suficiente como para tener que inundar esa producción con textos, cosas inéditas nuevas que no iban a aportar nada. Pero claro, todo eso lo hemos ido acumulando unas cuantas personas, porque yo no soy el principal grabador de sus cursos, porque hay otras personas que han grabado con unos aparatos estupendos, maravillosos, que han
lo tienen todo muy bien, pero ellos no quieren que se reproduzca, porque el deseo de Marías es que no, esas cosas no se dieran a la luz porque no estaban suficientemente elaboradas como para justificar una reproducción. Yo estoy haciendo un poco algo contrario a lo que quería María, pero en fin, espero que me perdone si alguna vez me encuentro con él en el otro mundo, y en fin, espero que no me regañe mucho. En diciembre del 2022, su blog, La Realidad en su conexión, en la conexión, cumplió 10 años, ¿no? Ya una década del blog. ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer este blog? Bien, yo tenía grabadas muchas conferencias, bueno, grabadas, saqué en disco compactos, en este soportes, muchas conferencias de Marías que había, cursos, sobre todo artículos de Marías que había escrito en el periódico ABC, en otros periódicos, para que la gente lo conociera, cursos hechos en discos, y se lo iba regalando ya a los amigos. Dice, mira, ¿quieres leer a Marías? Pues mira, todos estos artículos de los periódicos, todos estos grabaciones de conferencia, todo esta cosa, había disco y se daban, pues era un disco compacto, que antes era el soporte que era universalmente utilizado. Pero Leticia Escardó me dice, mira, esto tienes que ponerlo en internet porque son cosas que son interesantes y para que se conozca lo conozca todo el mundo. Ya no es cuestión de que dárselo a los amigos, sino que en internet podría ser. Yo pues no era muy partidario porque no sabía cómo se hacía y era pues, difícil, no entendía muy bien. Pero mi esposa insistió mucho, porque ella es discípula de Marías y ella pues sí, siempre me ha dado mucha fuerza para poder hacer esto. Y ya me empecé a entender, a estudiar y a ver si podía una manera de hacer todas, poner estos artículos, las conferencias, los cursos, la grabación, todo lo que conocía yo de Marías desde los 16 años. Eran muchas cosas, yo lo había seguido al detalle durante muchos años. Algunos los había perdido, pero y entonces, pues poco a poco me puse a ello y empecé a poner cosas y resulta que tenía muchas más de las que yo pensaba y seguía y seguía. Y entonces, poco a poco, pues he ido buscando, encontrar en internet muchas cosas que estaban y nadie las había encontrado. Y luego, pues eso, pidiendo a muchas personas que me dieran las conferencias grabadas. Y ya digo que algunos se han muerto ya, pero tengo muchas cosas de María que puedo poner todo, pero claro, resulta abrumador para muchas personas. Yo creo que esto es demasiado excesivo. Yo lo estoy haciendo más para mí mismo, para saber yo dónde tengo todo, porque muchas veces me resulta muy difícil encontrar dónde tengo las cosas, pero si lo pongo en donde lo tengo, en el blog y en el canal de YouTube y todo eso, lo puedo encontrar muy fácilmente y puedo yo mismo buscar las cosas. Luego otras personas se benefician de ello, pero a mí me viene muy bien tener todo eso muy bien ordenado, que incluso ya tengo tantas cosas que ya me encuentro que hay cosas que no me acuerdo que están puestas y resulta que sí, que están allí. Digo, pues fíjate. Y ahora la pena es esa que la Colegio Libre de Méritos y la revista Cuenta y Razón, que estaban en internet, han desaparecido todas estas cosas. A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo la revista Cuenta y Razón, que era la revista de María por excelencia, donde mostraba su espíritu, los amigos, y ha desaparecido porque han tenido que hacer un nuevo sistema, que es el problema que tiene Internet, han hecho un nuevo sistema de formatos de los artículos y de los escritos y ya no han podido actualizar esa revista y ya la han dejado. Y entonces tenía una cantidad de artículos, de 150 artículos de Marías y de amigos suyos y de compañeros y de cursos completos. Y entonces yo ya no sé qué hacer, yo estoy poniendo también, eso me ha obligado también a poner muchas más cosas que las que tenía yo pensado poner. Y en el Colegio Libre de Méritos igual, han quitado todos los vídeos que había, han hecho un nuevo formato y todos los libros, por eso es una pérdida muy grande esas dos cosas para la cultura española. Ya no estoy hablando de Marías y de eso, porque venimos de un siglo de oro español y todo lo que sea perder esos documentos y esos textos pues es una pérdida para todos. En fin, yo estoy intentando recuperar, reparar esa pérdida todo lo que pueda, lo que esté en mi mano. En fin, lo intentaré seguir haciendo, claro. Es así. Bueno, usted es ingeniero de caminos y nos ha abierto una carretera electrónica
a personas de todo el mundo, de todas las edades, a las obras de Julián Marías. O sea, esto es una verdadera ingeniería de caminos. Marías había anticipado la repercusión social y psicológica de la electrónica, ¿verdad? En su opinión, ¿cómo ha ayudado su blog en la difusión de la filosofía de Julián Marías? ¿Hay manera de medir el impacto que ha tenido el blog en los estudios, en los estudiosos de Julián María? Bueno, yo desde el principio seguía atentamente la- el seguimiento de mi página porque solo es inmediato, ¿no? Y entonces, poco a poco han ido llegando personas, han ido viéndome cada vez más, me escribían, me respondían, tenía personas que atendían a todo. Yo intentaba responder a ellos, pero me da la impresión de que no tiene un seguimiento el que se merece, el que corresponde. El canal de YouTube sí tiene más seguidores, pero la página de Bitácora del blog no tiene tantos seguidores como yo me pensaba. A veces de otros países, de Rusia, en tiempo, pues me seguían mucho, yo no sé por qué en Rusia, y en Estados Unidos me siguen mucho, pero hay países europeos, casi ninguno sigue, ¿no? O sea, no, países de lengua española sí, pero no tanto tampoco como yo pensaba. Realmente el seguimiento de esta bitácora, de este blog, no es tanto como yo pensaba. La verdad que las personas que me siguen lo hacen muy fielmente y me lo agradecen, porque cuando tengo algún trato con alguno, saben y que yo estoy haciendo un trabajo muy grande de poner en conocimiento de las personas muchos cursos inéditos y muchas cosas que estaban perdidas entre la marabunta de Internet. Pero yo creo que no está llegando a la gente lo que yo creía que podía llegar. La vida moderna parece que no interesa la filosofía, la vida moderna. Y es una pena, pero claro, tampoco está favorecido por los medios de comunicación y por los grupos de poder, porque están eliminando cada vez más el conocimiento de la historia, el conocimiento de la filosofía, el conocimiento de las humanidades en general. Los medios de comunicación, los grupos de poder, como decía Marías, desde la aparición de los totalitarismos a principios del siglo XX, están restringiendo los conocimientos de las humanidades a todo el mundo. Y esa restricción pues está llegando a todos. Eso es una pérdida, pero que ya es una posición deliberada. Es decir, que los medios de comunicación y los grupos de poder están eliminando de la vida pública todo lo que sea filosofía y mucho más la metafísica. Marías mismo dice que después de la Segunda Guerra Mundial hay una alianza tácita entre el marxismo y las filosofías, las pseudofilosofías de corte anglosajón para eliminar la metafísica y la filosofía de la vida cotidiana y de la vida moderna, de la vida occidental. Y desgraciadamente es así, o sea, lo dice en varios escritos que hay un proceso de eliminación de las humanidades y de la filosofía por parte de los grupos de poder. Y entonces la gente pues no tiene esa necesidad, puesto que no les informan sobre ello ni les inducen a tener formación. Y eso es un proceso ya deliberado de eliminación del pensamiento en su sentido más profundo por parte de los grandes grupos en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso pues ya veremos cómo queda, pero hay que contar con ello. Pues eso ya no es que la gente se despista, ¿no? Es un propósito deliberado de acabar con la filosofía, con las humanidades y el fenómeno lo explicó, que eso ya lo hablaba esto Harold Riley, lo comentó alguna vez, de la suplantación de la filosofía. O sea, cuando la gente quiere acceder a la filosofía, al pensamiento más riguroso, pues ese pensamiento más riguroso está suplantado por pseudofilosofías como el positivismo lógico, el empirismo y esa pseudofilosofía que no es filosofía. Y entonces la gente pues tiene dificultad para encontrar el pensamiento en toda su profundidad. Por eso, porque está deliberadamente precipitado en ese sentido.
Pero en su opinión, frente a esta destrucción consentida de la filosofía, frente a esta suplantación de la filosofía, o sea, ¿cómo rescatar la filosofía? ¿Cómo evitar a los impostores, a los suplantadores? Bien, eso es una labor difícil, es una labor, María decía, por mí que no quede. Sabía lo que estaba pasando, porque si yo lo digo es porque él lo anunció de hace muchos años atrás, desde los años 80, ya lo iba diciendo, ¿no? Que la filosofía, ya no hay vigencia de la filosofía, ni una filosofía vigente, pero sobre todo no hay vigencia de la filosofía. Y entonces él actuaba, pues, digamos, en soledad, consciente de ello, que dice que yo, por mí que no quede. Y entonces eso es lo que hay que hacer, a Dios rogando y con el mazo dando, no queda más remedio. Aunque decía sobre el cristianismo lo mismo, aunque no quedaran cristianos, siempre quedaba esas personas que mantenían el fuego de pensamiento, del rigor, y esas personas tenían que ser un poco lo que hiciera posible la renovación de la cultura y del mundo occidental. Eso es así, hay que seguir por el camino porque uno no depende, uno puede controlar las situaciones, ni la historia, ni la realidad. Entonces, lo que tiene que uno dar testimonio de lo que el valor de las cosas. Y entonces, pues yo procuro hacerlo. Yo he vivido necesitando la filosofía, he encontrado una filosofía creada de un gran nivel y entonces, pues lo único que me queda es continuar esa labor todo lo que se pueda. Se había realizado el camino de arriba y el camino de abajo, el camino hacia la filosofía. Marías realizó el camino desde el nivel de la filosofía a la realidad y entonces ese camino ya está hecho. Ahora solo falta tomar posesión de esa realidad y orientar, iluminar desde ese nivel alcanzado el conjunto de la vida de nuestro tiempo. Eso que se haga, que no se haga, hace falta un suficiente número de personas, puesto que los filósofos siempre son cuatro gatos en una esquina, como decía María. Entonces, eso hay que seguir manteniéndolo para que esa filosofía, ese nivel, siga existiendo. Luego ya se verá cuando se recupera, cuando haga falta otra vez necesidad de la filosofía en otra época, en otros países, en otras situaciones, se recupere ese nivel, pero hay que dar testimonio de él y hay que mantenerlo y hay que afirmarlo, por lo menos personalmente, y yo intento hacerlo todo lo que puedo. ¿Cómo está estructurado el blog? Digamos, ¿cuáles son esas grandes categorías, esos grandes ítems, digamos, de la bitácora? Yo empecé sacando las cosas más importantes de Marías, es decir, los artículos de periódico, que eran más difícil acceder a ellos, y luego los cursos que dio. Entonces, eso es principal. Eso es el día a día de la bitácora, pero luego tengo en otro nivel los grandes temas de pensamiento de Marías, ¿no? España, Hispanoamérica, los Estados Unidos, Europa, el aborto, cristianismo, libertad. Esos son los grandes temas de la filosofía de Julián Marías. Y poco a poco se van ordenando según los intereses diversos y los temas diversos que yo voy encontrando eh, accesibles a mi conocimiento. Entonces, claro, muchas veces pongo unas cosas, pongo otras. He perdido un poco el hilo de la orden alfabética, porque hay ya muchas partes de mi blog que no están puestas en orden alfabético, sino que hay que mirarlas con más detalle. Tendría que buscar un orden mejor, porque ya son apartados, son 260, 270 apartados distintos, 270 diversos aspectos de la vida de Marías que es muy difícil de organizar y de organizar. Pues, tendré que ordenarlos un poco mejor porque está un poco caótico, incluso yo mismo cuando quiero acceder a determinados aspectos me cuesta mucho encontrarlos. Pero en fin, yo creo que los grandes asuntos que Marías trató los tengo allí ordenados según asuntos, según temas y tendré que seguir ordenando un poco más porque son muchas cosas ya que tengo que tratar. Sí, lo intentaré hacer poco a poco, iré mejorando porque siempre hay que mejorar las cosas al paso del tiempo. Si Dios me da vida, pues
pues sí, podré hacerlo, ¿no? Yo todavía me quedarán 20 años de vida. Digo, bueno, pues en 20 años o 30 años pues se dará para algo. Pero en fin, que espero que continuar haciendo, porque tengo muchas cosas que poner. Claro, me imagino que detrás del blog hay muchas horas de trabajo semanales, ¿no? ¿Cuántas horas dedica usted al blog, a la bitácora semana a semana? Bueno, horas no lo sé, yo estoy siempre pensando en ello, es que es una cosa permanente, porque siempre me surge una cosa nueva, yo estoy mirando una cosa y me sale otra. Y entonces, de ese asunto que me surge, pues voy trabajando en otros. Pero no puedo decir yo horas porque lo tengo siempre en mente. En fin, ahora ya soy mayor y esto es casi mi única actividad diaria. Pero claro, tengo cientos de conferencias de María y tengo que ponerlas bien, tengo que buscar la manera de quitarle el ruido, de accederlo, en fin, pues son complicadas. Tengo algunas otras ahora tengo las de cine, las conferencias de cine, no las tengo digitalizadas, tengo en cintas de casetes de hace 30 años. Del curso este de María fue el año 96, o sea que son 25 años de cintas, hace 25 años que tengo que poner en grabar y pasarlas a digital. En fin, todo eso son trabajos que muchas veces pues, es un trabajo interminable, una cinta que no se oye bien, no sé qué hacer, entonces la tengo que transcribir, porque si no se oye bien no las puedo poner accesibles en Internet. Y entonces transcribir una cinta son 9 horas. Entonces, todos esos trabajos, yo como lo disfruto, pues no tengo en cuenta las horas. Yo le dije a Enrique González, digo, mira, a mí lo que más me ha gustado en la vida es jugar al fútbol. A mí esto es lo más parecido que encontrar a jugar al fútbol. Pues entonces yo no tengo horas para hacer. Si lo hago, pues me da igual el número de horas. Claro, mi mujer luego me regaña, claro, dice, oye, no puede ser esto. Dice, pues, María está muy bien, pero no se puede estar tanto tiempo en ello porque luego se te olvida todo y te despistas mucho y no sabes por dónde vas. Y entonces, pues sí, pero a veces trabajo demasiado, sí, pero no puedo decir las horas diarias. Pero lo de las cintas me quedo mucho. Los cursos esos transcritos, cada conferencia 9 horas es una cosa fina. Ahora, el curso de las formas de Europa es un curso fabuloso. Y yo tenía que hacerlo como fuera. De las formas de Europa me parece ir de Europa, ¿no? Porque son cursos inéditos. Europa, María no tiene nada. La génesis y construcción de Europa, la visión transversal de Europa y las formas de Europa son cursos decisivos de la constitución del mundo occidental. Entonces, muy importantes. Entonces, claro, eso se tenía que transcribir ya digo, cada transcripción de cinta son 9 horas. Entonces, es un trabajo, bueno, yo si lo cobrara ya sería millonario, pero de momento no lo cobro. Mencionaba usted al doctor Enrique González Fernández que, según yo le escuché en otro momento, es como uno de los grandes protagonistas del blog. Es decir, muchas de las personas llegan a la bitácora buscando información de don Enrique González, ¿no? Que es precisamente uno de los discípulos más eminentes de Julián Marías, ¿verdad? Es así, ¿por qué cree usted que tiene esa especial búsqueda de don Enrique González? Bueno, Enrique ha estado muchos años y desde algo parecido a lo que pasó a mí, desde muy joven ha estado interesado por la obra de Marías, le ha conocido, le ha tratado, ha vivido mucho con él y entonces es una persona que ha escrito muchos libros fundados en la obra de Julián Marías. Entonces es una persona joven que tiene mucho atractivo para las personas, para sus alumnos, tiene muchos alumnos de filosofía, y entonces pues eso despierta la curiosidad, el interés de muchas personas. Yo lo he seguido, la amistad que hemos tenido, porque hemos coincidido en muchos cursos, claro, si él siempre iba a los cursos de los miércoles, eh, también con el deán de la Catedral de Toledo, que ahora ya no sé dónde está ahora, pero ya no sé de él, pero que con Enrique he ido a muchísimos cursos, hemos coincidido, hemos compartido muchas tertulias
hemos ido a muchos sitios, hemos ido a visitarle a su parroquia, en fin, tenía mucho trato con él. Yo lo que pasa es que en mi bitácora tendría que hacer un apartado de los discípulos de Marías. Ya no solo hablar de María, sino de todos estos que tiene usted recogidos en sus conferencias y en sus grabaciones periódicas. Estoy pensando también en Emilio Ruiz, este de Soria, que es un hombre de nuestra edad también, pero que vive apartado en Soria, hijo de un amigo íntimo de Marías, Emilio Ruiz también, que ha escrito un libro muy interesante sobre la actividad de Jaime Benítez, el rector de la Universidad de Puerto Rico, y es una persona que ha tenido mucha relación intensa con Marías desde que estuvo en Soria, porque él vive en Soria y de ahí no sale. Es el director de la revista Celtiberia y él también sería una personalidad muy interesante que conocer, ¿no? Porque todos estos personas, discípulos de Marías, tendría que tener un apartado en mi bitácora, hacer como una revista de todos los... Pero claro, eso ya un poco rebasa un poco, pero tendría que hacerse. Es decir, poner en mi bitácora su enlace a todas las cosas que hace usted y el enlace de las cosas que hace Enrique y el que hace de Nigris y Nieves y Harold Raleigh, en fin, todos estos tendría que tener un apartado en mi bitácora, digamos, la escuela de Marías, que Elio Carpintero, todos sus discípulos directos o indirectos. Rafael Hidalgo, que le entrevistó a usted, y todas estas personas que tendrían que tener un apartado en mi bitácora. Pero yo le invito a usted que lo haga, porque yo veo que no puedo seguir con ello. Y entonces, pues, todo lo que hago, pues, hace falta aquí el trabajo y la ayuda de todas las personas que están interesadas, porque un problema que había en los alumnos de Marías es que muchos de ellos no querían saber nada de Internet. Entonces yo le decía, oye, pero las conferencias, no, yo las conferencias te las puedo con Internet. No, es que yo Internet no quiero, ni ordenadores, no quiero, en fin, personas que son de otra generación y no les interesa el mundo de Internet. Y entonces, claro, yo me había metido en ello precisamente para dar a conocer a Marías. Muchas personas, pues, me piden ya todavía con el disco compacto, formatos de transmisión de conferencias que ya son de otra época, pero personas que se han quedado claras en el pasado que podrían ayudarnos y de hecho conozco a algunos de ellos que tienen cintas y que me gustaría ir detrás de ellos a ver si consigo alguna más, pero que ya tengo muchas. Pero en fin, que hay trabajo que hacer, sobre todo como ustedes los que son más jóvenes, que se pongan en contacto y que actúen de acuerdo, porque el Internet lo permite. Entonces yo intentaré ponerles a todos ustedes en mi bitácora, pero es que a veces el trabajo no me lo permite. No sé. Pero en fin, intentaré hacerlo. Bueno, aquí, me disculpa la pregunta, muchas de las obras de Marías se han quedado en lo que llamamos librerías de viejo, ¿no? Acá en Colombia les llamamos librerías de segunda, ¿no? Por ejemplo, libros como Antropología Metafísica no se han vuelto a publicar, o como entiendo que La mujer en el siglo XX, La mujer y su sombra. Eh, entonces, me surge la pregunta, eh, por una parte no se publican, entonces quedan disponibles en Internet, pero al estar disponibles en Internet, de alguna manera, entonces es una excusa para que las editoriales no la publiquen, ¿no? O sea, ¿cómo funciona un poquito ese tema editorial? ¿No? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ya lo dijo Enrique en su libro, que hubo una editorial que publicó todos los artículos suyos sobre la transición política española y lo destruyeron. Lo destruyeron. O sea, es decir, fue una edición muy completa de todos los artículos que escribió Julián Marías desde la España Real, la Evolución de España, España en nuestras manos, todos esos artículos de la época de la transición española. Hicieron una edición muy buena, muy bonita. Y Enrique lo dijo en el libro eso de Pensar España con Julián Marías, esa la editorial destruyó todos los libros porque no podía almacenarlos y no podía seguir con ellos. La editorial que editó Fernando Alonso Barahona, los libros de cine, desapareció en medio de la edición de los artículos de cine, que iban a hacer varios tomos, y yo me los encontré, los artículos de cine, estos de Fernando Alonso Barahona, en una conocida cafetería que vendía libros en Madrid, pues algo así como 100 libros del cine de Julián Marías a 1 euro.
sea, porque la editorial se los quitó de encima, quebró y los tuvieron que dar a bajo precio a gente que estaba comercializando libros ya de bajo, de segunda mano. En fin, esto era una conocida cafetería de Madrid que vendía libros. O sea que es el problema que ya tienen, porque las obras completas de María pasa igual de tantos autores. Ya no se editan las obras completas de María, porque los editores no quieren, no van a venderlas. Entonces, no les interesa. Entonces, esa es la cosa. Los determinados autores es muy difícil encontrar a alguien que los edite, y los libros de María, pues yo los estoy encontrando gracias a la página de internet archive.org que está allí en California. Estoy poniendo todos los libros que están apareciendo de María, que están apareciendo frecuentemente, están reponiendo, apareciendo nuevos libros. Han sacado de las obras de María, que son 10 tomos, han sacado 7, los tengo ahí en mi bitácora. Recientemente Innovación Arcaísmo, han sacado Consideración de Cataluña, van sacando, porque Marías es muy conocido en Estados Unidos, y entonces, al ser conocido, pues los libros suyos los van editando, conservando en ese sitio de internet, allí, archive.org, y allí, pues eso, me he encontrado con restos de la revista Cuenta y Razón que les ha parecido a ellos. O sea que, por un lado, son accesibles a todo el mundo. Ahora nadie puede decir que no puede leer Antropología Metafísica o Introducción a la Filosofía. Incluso la historia de la filosofía está muy accesible. O sea que ya libros de Marías es muy difícil no poder acceder a ellos. No hay excusa para no leerlos, porque están accesibles. Yo en mi bitácora he puesto los enlaces a todos los libros de María y hay por lo menos 30 o 40 libros. Y los cursos inéditos, en fin, ya no hay excusa para no leer a María. Claro, editarlos es otra cuestión, porque es muy difícil. Lo dice usted, si están en Internet, ¿para qué lo van a editar? Ahí está la cosa. El mundo moderno es así. Esa es la cosa. ¿Tiene usted nuevos proyectos para el blog? Entiendo que quiere hacer un nuevo blog sobre España como persona, ¿no? Una analogía entre la vida personal y la vida social, de la vida de las sociedades. Bueno, eso no es que es analogía, es que lo dice Marías y lo dicen autores prestigiosos. Recientemente he leído la salutación del curso de García Morente sobre esa cuestión. Entonces es muy, muy bonito. Claro, es una situación política especial, pero él lo afirma en el año 1942. Hizo ideas para una filosofía de la historia de España, y en ese discurso de inauguración del curso académico habla de eso, de que las naciones y las personas y las épocas son como las personas y tienen su realidad individual, su proyecto, su libertad. Y entonces España como persona, digamos, lo que Marías habla en su libro La España Inteligible. España Inteligible es considerar a España como persona, con su proyecto, con su circunstancia, con su vocación, con su decisión, con sus errores, con sus aciertos. Es el tratamiento de España como una persona. Es la visión personal de una realidad social, que es realmente, como decía Ortega, la vida humana es vida humana personal, pero también es vida humana colectiva. Y la vida humana colectiva también tiene una analogía con la vida personal. Eso es una cosa de Ortega, continuado Marías y ya digo que García Morente en ese discurso, que es un discurso de una situación política, pero el planteamiento general de la cuestión es maravilloso. Yo invito a todo el mundo que pueda a leer ese discurso, sobre todo el principio, cuando habla de Hegel, filósofo alemán, que es el que inventó, proclamó la importancia de la historia para la vida de personas. Entonces, ese Hegel, en su libro sobre lecciones sobre filosofía de la historia universal, que María dijo que era uno de los libros más importantes de la época moderna, cuando aparece la historia, la razón histórica en su primera manifestación, que luego Ortega la desarrolló mucho más. Y entonces, la visión de historia de España como persona es la visión de España como tiene que representarse una sociedad. Es igual que Colombia como
persona o México como persona. Todas las realidades sociales tienen una dimensión, son realidades personales, pero con persona colectiva. Todas las realidades son así y ya desde Ortega está claro, García Morente lo entendió así y Hegel ya lo inició. O sea que ese blog que he hecho, bueno, lo tengo un poco parado porque es que no me puedo meter en más cosas. Tengo más blogs incluso, pero hay algunos que no tienen nada, porque como te permite 10 blogs, el sistema te permite hasta 10, pues yo empezaba a rellenar, pero resulta que no, me resulta difícil llenarlo de contenido porque falta de tiempo. Y en el blog de la realidad en su conexión, ¿cuáles serían, digamos, los próximos materiales a subir? Bueno, estoy poniendo ahora el libro el curso de Marías de 20 siglos de vidas en España. Lo he puesto hoy, ahora mismo, media hora antes de hablar con usted, he puesto el capítulo número 6, la conferencia número 6 sobre la nación española, los reyes católicos, justo. Lo he puesto ahora, media hora antes. Digo, bueno, mientras estoy esperando a hablar con usted, pues tengo que entretenerme en algo. Y he puesto esa conferencia de Marías sobre la nación española, muy importante, un curso muy decisivo, que es el primero de los cursos que yo grabé y lo iba dando por todas partes a las personas para que entendieran. Incluso se lo llevé al antiguo presidente del gobierno español, José María Aznar, no sé si lo conoce usted. Y sí, lo recibió y me mandó y me habló, sí, si lo quiere usted publicar, yo le ayudo a mi fundación para publicar eh, un libro con ese texto, con el curso este de 20 siglos de vidas en España. Me parece un curso decisivo en la personalización de la historia de España, la doble personal, pero España tiene una categoría personal, pero las personas que han vivido en España durante esos 20 siglos le dan doblemente esa categoría personal. Y es un libro muy importante. Ese lo estoy haciendo, claro. Voy por la conferencia número 6, son 21, tengo que poner 21 conferencias en ese curso. Luego tengo que hacer el curso del cine, que a usted le interesa sobremanera, pero que solo tengo 15 conferencias, son 21. Entonces, tengo que buscar, ver quién ha ido por esos cursos, quién tiene conferencias para cumplir esas 21. Yo la idea es poner por lo menos las 15. Las 15 que tengo, ponerlas. Ya las otras, a ver si tengo suerte y las consigo. Y luego, pues tengo muchos, tengo que hacer uno sobre las generaciones del siglo XVIII, que estoy poniéndolo, pues tengo que ponerlo ahora. Un artículo de Marías, una intervención en un ciclo de conferencias sobre Feijóo, y que dio Julián Marías hace muchos años, pero que es muy importante ese artículo sobre la generación del siglo XVIII. Pero tengo muchas cosas pero sobre todo tengo cientos de conferencias, que para mí es un cargo de conciencia saber si las tengo que poner o no las tengo que poner. Ahora he estado en trato con el decano de la Facultad de Filosofía de Madrid para ver si le doy todas las conferencias, por lo menos para que las tengan ellos, porque la Facultad de Filosofía de Madrid ya ha tomado posesión de la Biblioteca de Marías, de Julián Marías, no sé si lo sabe usted, pero ya han tomado posesión y ya la han entregado oficialmente. Y están creando un centro cultural, un centro de todos los libros de Marías, todos los cursos, todas las cosas de María lo están creando allí en la Universidad de Madrid, un centro en la biblioteca para almacenar todas las cosas de María. Entonces, yo me he ofrecido a darle todas las conferencias, por unas por otras, me he tenido que operar otra vez. Al final no he podido darle todas las conferencias, pero se las tengo que dar, las 400, yo no sé cuántas tengo, pero para que ellos las tengan por lo menos guardadas. Claro. De entre todos los materiales que hay en la bitácora, que ya son muchísimos, ¿cuál valora especialmente? ¿Cuál le parece que es como especialmente valioso por la dificultad para conseguirlo, por la singularidad del tema? Bueno, a mí lo que más me ha gustado son los cursos sobre Europa, porque son muy novedosos, muy innovadores y sobre el resto de la cultura occidental, ¿no? O sea, es decir, son los Marías. A mí me interesa, o yo creo que lo que vale más de él es su capacidad de
alcanzar el nivel de la filosofía de Ortega, llegar más lejos, pero sobre todo desde ese nivel orientar el mundo, explicar la realidad. Porque decía Marías que la filosofía tiene el camino de arriba y el camino de abajo. Primero, desde la realidad de la experiencia, construir una filosofía, pero desde el nivel de la construcción de la filosofía, iluminar la realidad desde ese foco que se ha constituido por la filosofía, iluminar la realidad desde ese nivel alcanzado. Entonces Marías, desde ese nivel alcanzado, ha conseguido iluminar España, Europa, la realidad personal, su propia realidad personal, que el libro de Memorias de Marías es un libro de filosofía de primera magnitud, es la aplicación del nivel alcanzado por la filosofía a una persona, que es él mismo, pero aplicado a la realidad personal de España, de una nación, y también a los tres cursos de Europa, aplicadas a una realidad que es la constitución de Europa y del mundo occidental, ¿verdad? O sea, Europa, estamos hablando de la europeización y la fundación de Occidente, del mundo occidental. Desde ese nivel alcanzado, que me parece más valioso de Marías, esa iluminación de la realidad es lo que me parece más interesante. Y estos cursos que iluminan la realidad, más que filosofía, porque me parece la filosofía un poco difícil, porque solo lo consiguen unos 4 gatos en un rincón, pues entonces lo importante es iluminar de ese nivel el mundo, la realidad. Y entonces, pues todos estos libros que iluminan la realidad, pues son los que me parecen a mí más importantes. Los de Europa sí me parecen importantes. Hay uno muy bonito sobre el prosaísmo y lirismo en la vida personal y en la historia, que me dijo Enrique que Marías pensaba escribir un libro sobre él, pero le dio la enfermedad esa del año 2000 y ya no pudo, ya quisieron editarlo posteriormente, pero ya no lo pusieron a hacer. Y todos estos cursos que ha dado Marías, hay algunos que a mí me gustan mucho, que podrían ser, y entonces, pues claro, me gustaría también lo del cine, poder sacar todos los artículos del cine, muchas cosas que me gustaría hacer, pero lo que más me satisface que habla son estos cursos inéditos de gran valor, aunque las personas que más me leen son sobre todo los artículos de periódicos, que son lo que más ve la gente. El ABC, la Guardia, todos esos, que son lo más sencillo para las personas de conocer. En su opinión, ¿qué puede aportar Marías a las futuras generaciones, ¿no? Todavía Marías puede ser un maestro para los jóvenes de España, de Europa, de América. Bueno, Marías es maestro para todas las personas. He de decir que España necesitó la filosofía. España no había tenido filosofía en toda su historia. Y esa necesidad de la filosofía la hizo posible España. Es decir, todos los que hicieron posible, Unamuno, Ortega, Marías, todos los discípulos de Ortega, ese nivel alcanzado es fruto de una necesidad histórica. Y esa necesidad histórica de España es necesidad histórica de todo el mundo, porque Ortega dijo que había que hacer la visión española del mundo, no solo ser un país imitar a Francia o Alemania, no, tenía que buscar la visión española del mundo. Y entonces Ortega, Marías, Unamuno y todos los demás discípulos han hecho la visión española del mundo, creando una filosofía original española. Y entonces ese nivel alcanzado es el nivel de nuestro siglo, puesto que no hay otra filosofía superior en este siglo. Es la referencia intelectual de nuestro tiempo, ya no solo de España, es la referencia intelectual de nuestro tiempo. Que lo conozca, que no lo conozca, que se reconozca. Usted conoce el caso de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha era un libro de primera magnitud, pero los ingleses, los británicos, lo pudieron recuperar en el siglo XVIII. Es decir, no se había recuperado ese nivel. La filosofía tiene momentos de pérdida, de caída, de decadencia, como pasó desde San Agustín hasta no se sabe cuándo. Esa decadencia puede ocurrir en cualquier momento, pero eso sí, hay que tener el nivel y estar disponible para todas las personas. Yo quiero poner el nivel a
a todas las personas para que lo puedan recuperar cuando lo deseen. Entonces, eso no se puede saber, eso solo Dios lo sabe. Y entonces sabemos por la historia de la filosofía de Marías los momentos de caída, de pérdida, y no se sabe cuándo se sale de ahí. Ahora, lo que sí hay que decir es que ese nivel existe y hay que mostrarlo para que la gente lo pueda. María dijo, por mí que no quede. Y yo pues tengo que seguir por ahí, no voy a decir lo mismo, porque claro, tampoco hay que ser original, hay que decir alguna cosa, pero bueno, tendría que decir lo mismo, por mí que no quede. Eso es. Francisco, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha recibido, nos ha atendido nuestras preguntas, pero sobre todo por tantos años, más de 10 años, al frente del blog La Realidad en su Conexión, por el cual nos ha abierto el camino a muchas personas, a la persona, a la filosofía de Julián Marías, a materiales que de no ser por el blog no podríamos acceder a ellos. Entonces, yo quiero, por mi parte, animarle a continuar ese trabajo, digamos, de bibliotecario, de poner al alcance de nuestras manos, de nuestros oídos, la voz de Marías, la imagen de Marías, la filosofía de Julián Marías. Muchísimas gracias, don Francisco. Bueno, gracias a usted. Espero poner los artículos de cine pronto para que se anime. Recuerdos de mi esposa que me está escuchando y aquí me va dirigiendo la conversación. Conozco Colombia muy bien y que conoce muy bien Colombia. Y muy buenos amigos en Colombia. Excelente, ¿no? Y felicitación también para su señora esposa, porque entiendo que el blog es como una construcción sí, sí, sí. De los dos, ¿no? Sí, sí, ella tiene derecho a veto. Eso, si no hay cosa que no le gusta, no la pongo. Claro que sí. Es verdad.